Hola, bienvenido y bienvenida al podcast Presencia Ejecutiva by Ale Marroquín. Y hoy vamos a estar platicando de las historias de liderazgo que aprendí en Portugal. Si me sigues en estos podcasts, sabes que cada vez que voy a un viaje me encanta acumular experiencias que pueden sumar a nuestro liderazgo. Así que si quieres saber de más historias de liderazgo, métete en el Spotify o en iTunes o están en YouTube, en donde pongas historias de liderazgo y te van a aparecer toda la lista de los viajes que he hecho y lo que he aprendido en cada uno de estos, que pueden sumar a nuestra perspectiva, a una visión más amplia de cómo enfrentar diferentes situaciones en nuestro entorno. Y bueno, me encanta que me sigas, me encanta que me pongas comentarios y me encanta que compartas mis podcasts. Así que te pido, por favor, que me ayudes a que estos contenidos lleguen a más personas. Y déjame te explico entonces cómo estuvo este viaje a Portugal. Inicialmente fuimos en familia porque fuimos a una feria. Estamos abriendo un pequeño proyecto familiar y decidimos ir a explorar la posibilidad de una feria en donde podíamos conocer un poco más. Entonces organizamos todo un viaje para conocer Lisboa, Porto y algunos de los alrededores. Y luego ya aprovechamos la segunda semana para hacerlo de vacación, que nos pasamos por Vigo, Santander y San Sebastián. Pero principalmente lo que te quiero contar de lo que aprendí en Portugal es que el idioma es diferente. El idioma es portugués y aunque es muy similar al español, pues cuando la gente habla rápido es como si también llega alguien del norte o llega alguien de Veracruz y tú eres de la Ciudad de México y te empiezan a hablar demasiado rápido. De pronto ciertos términos, ciertas palabras te pueden confundir. Pues eso sucede con el portugués. La gente habla demasiado rápido. Una cosa que aprendí: el portugués de Portugal es diferente al portugués de Brasil y entre ellos inclusive batallan para comunicarse. Entonces, cuando estábamos en esta feria, lo primero que hacía yo cuando estaba pidiendo información era preguntar si hablaban español. Muchísima gente habla español y muchos otros tantos hablan inglés. El segundo idioma en Portugal es el inglés, entonces te vas a topar con muchísimas personas que sí se comunican. En España hablan menos inglés que en Portugal y hablan muy buen inglés en Portugal. El tema es que me paro en un stand y una de las personas a las que le empecé a preguntar un poco más sobre lo que ella estaba ofreciendo y los servicios que tenía dentro de su stand, lo que me acerqué a decir fue, si no hablas español y no hablas inglés, ¿puedes hablarme despacio, por favor? Y estuvo bien interesante porque me iba explicando concepto por concepto de forma muy lenta. Y eso me ayudó a entender la principal idea de lo que estaban ellos promoviendo o vendiendo. Y descubrí que si lo traes o lo extrapolas a la comunicación de tu día a día en la organización, ¿cuántas veces asumimos que hablamos y que nos comunicamos en el mismo idioma y que entendimos lo que la otra persona dijo, cuando el concepto verdadero no lo logramos escuchar? Y si le pides a la gente que te lo parafrasee, que te lo reformule, que te lo explique con más calma, muy probablemente puedas entender y asegurarte que entendiste correctamente lo que se espera de ti. Entonces, ese es un tip muy bueno en este viaje que aprendí a Portugal. Otra de las cosas que me encantó en Portugal es que se come delicioso. Tiene una comida mediterránea, muy rico. La tentación es el pan. Yo que estoy tratando de evitar un poco los carbohidratos en el pan, pues me relajé, me la pasé bien, me comí los panes de todos los restaurantes, se come mucho pescado, se come muchas aceitunas, comen también, siempre había como chorizos, de diferentes chorizos y muchos quesos. Inclusive caminando en Porto fuimos a un mercado al aire libre que estaba espectacular porque en ese mercado lo que descubrimos es que había stands donde había desde erizos a percebes. Si no has probado nunca los percebes, es un marisco, pienso, un molusco muy rico que crece en las paredes pues son las montañas que dan a las cañadas, no es cañada, que dan hacia el mar. Y ahí se pegan y entonces es difícil sacarlos de la pared y por eso luego suelen ser caros, pero son deliciosos.
íbamos caminando por ahí y había las sardinas enlatadas en Portugal. Las sardinas también es un alimento que se come muy comúnmente, y las sardinas están en unas latas que tienen dibujos de diferentes panoramas o ciudades o conceptos en Portugal. Entonces desde que entras al aeropuerto hay una tienda que es muy turística, pero es muy llamativa por los colores, que tiene todas las diferentes sardinas y otros productos enlatados, pero con imágenes de Portugal. Entonces, pues te llama la atención. Lo único es que dices, bueno, ¿cómo voy a abrirlo y deshacer la lata para comerme las sardinas si está hermosa la lata? Entonces, creo que en algunos lados pues, la puedes abrir por atrás para que quedes con el concepto de enfrente y lo puedas tener de adorno. Bien interesante. Caminamos casi a todas partes. Es una ciudad muy chiquita. Una amiga que vive por allá me explicó que es del tamaño de la delegación Miguel Hidalgo. Entonces, y aunque finalmente, había distancias que si te cansas, si las caminas, hicimos muy buen recorrido caminando. Llegábamos a acumular hasta 15,000, 20,000 pasos de un lugar a otro. El problema es cuando estás en las avenidas que son de subida, que lo bueno es que cuando subes dices, bueno, eventualmente tendré que bajar y será menos complejo. Y la gente es muy amable en Portugal, muy, muy amable. O sea, me sorprendió la amabilidad con la que todo el mundo te atiende, trata de explicarse, insisto, aunque sea en portugués o en el famoso portuñol. Y entonces puedes tener certeza que estás en un lugar que te sientes con esa calidez y esa amabilidad de conocer diferentes espacios. Nosotros contratamos un tuk-tuk. Un tuk-tuk es como una pulmonía, en Mazatlán les dicen pulmonía, son estas como bicimotos con un caparazón, con una cabina. Y Pedro, nuestro guía, que si estás interesado y si vas a ir a Portugal y quieres que te dé el nombre del guía, Pedro, escríbeme debajo de este post y con mucho gusto te lo comparto porque fue espectacular. Él, aparte, habla español. Nos hizo un tour como de 2 horas y media para visitar los lugares más emblemáticos de Portugal, la parte vieja. Nos fue enseñando la historia de las iglesias, la capilla de San Jorge, y luego nos llevaba a estos miradores en donde podíamos observar desde arriba antes de llegar a la zona de Alfarama, que es una zona que es muy antigua y todo, pues, obviamente tiene una influencia árabe. Entonces, para mí todo lo que era Alfarama, pues, hasta al caminar por las calles me imaginaba que estabas como en una ciudad más con influencia árabe, insisto. Y ahí comimos, también nos recomendó un restaurante muy local que la fortuna de haber ido a ese restaurante es que se come muy barato. No tenías que pagar tan caro, aunque también fuimos otro día a la cervecería, bueno, se le dicen cervecería Ramiro, que comes puros mariscos, centollos, langostas, en una zona en que a lo mejor no era la zona más comercial o llena de restaurantes. Había las vías del transporte público, del tren, estaban justo enfrente, entonces estaba como desolada la zona, pero se comió delicioso. Y en este otro lugar que comimos comida como muy local de Alfarama, también comimos espectacular. La verdad es que el cerdo que pedíamos estaba súper rico. Luego en Porto nos dieron a probar la francesiña. Y la verdad sí la probé. Creo que no es algo que volvería a pedir porque creo que me comí como 800,000 calorías en ese platillo, pero estaba sumamente rico. Es como un pan grueso y le ponen salchicha, pero carne de puerco, y luego no me acuerdo si jamón, y luego otro pan encima, y luego todavía le ponen una salsa amarilla y un huevo estrellado encima. Nosotros pedimos media orden y aún así se me hizo una cosa enorme. Mi marido decidió que probar ese platillo estaba complicado y decidió pedir otro que se llama el pica-pau. Y el pica-pau es otro plato enorme de carne, cerdo, chorizos de diferente, que estaba espectacular. Todo obviamente te lo acompañan con pan y sobre todo hay muchas papas fritas. Yo me cuestionaba por qué la gente es tan delgada en Portugal cuando comen papas fritas y tanto pan y muchos arroces. Y arroces con frijol. Tienen esta influencia brasileña, no sé exactamente porque ahí les voy a quedar mal si fue influencia de Brasil hacia acá o viceversa, pero hay mucho arroz con frijol. Y yo decía, bueno, si yo comiera esto diario sería una bola rodante.
Y bueno, mucha ayuda, que muchos caminan y caminan muchos y largas distancias, y como todo se empieza a hacer como accesible, pues puedes caminar a muchos lados. Pero sí escuché, porque sí le pregunté a una de las personas con las que estuvimos ahí, convivimos, que fueron espectaculares. Son 3 amigas de mi hijo que nos estuvieron dando como mucha historia de lo que tiene que ver con este tipo de alimentación. Nos decían que sí hay lugares en donde la gente tiene sobrepeso y que cada vez hay más obesidad. Qué triste que en el mundo cada vez tengamos más obesidad, y no tiene nada que ver con la comida mediterránea, tiene que ver con que la gente empieza a comer lo fácil, lo rápido, lo empaquetado, y por eso empiezan a notar que en los hospitales se llena gente de más obesidad. Vivir en Portugal es muy complejo porque es cara la renta y no ganas tanto si vives allá. Tienes que pagar muchos impuestos, y desgraciadamente lo que yo vi es que esos impuestos no necesariamente se ven reflejados en la belleza de la ciudad. Bueno, la ciudad es espectacular, no quiero hablar mal, me encantó, se me hizo espectacular la ciudad, pero hay algunas zonas que se ven como descuidadas. Me metí a investigar en internet y hay un artículo de The Guardian que habla de lo difícil de que han traído gente para que pueda comprar estos espacios residenciales y remodelarlos, pero que mucha gente se fue quedando sin los recursos porque los ingresos no son tan altos. Hay gente que tiene que pagar hasta 500 euros por rentar un espacio sumamente chiquito y gana 650 euros de sueldo. Entonces, es complicado, tienes que compartir vivienda, tienes que generar 2 ingresos. Conocimos a un argentino que fue nuestro mesero en uno de los restaurantes cerca del río en Oporto. Pasamos caminando las playas de Foz y nos fuimos caminando todo el malecón, que es una zona muy bonita. Insisto, ves unas cosas y unas casas espectaculares y de repente unas zonitas medio abandonadas, descuidadas es la palabra. Y llegamos a este lugar donde nos estábamos tomando una bebida, y él nos explicó que él, como argentino, llegó a Portugal, pidió pagar impuestos y está pagando impuestos, pero realmente no es residente. Anda en bicicleta y hay unos puentes a la hora de cruzar el río que uno es nada más de un sentido. Y él vive muy cerquita del que es de solo un sentido para cruzarlo y luego acercarse a trabajar. Pues resulta que no puede ir en bicicleta en sentido contrario. Entonces tiene que andar todavía muchos más kilómetros, porque creo que son kilómetros, hasta el otro puente para poder volver a regresar. Se vuelve un poco complejo para él esa parte del transporte, porque el Uber es súper barato. Si tú vas en grupo y pagas cada uno el transporte, el tren, el metro, etcétera, te sale más caro a que si pides un Uber, porque el Uber te cobra en grupo. Entonces pedir Uber es muy accesible si estás por allá y te quieres mover rápidamente. Insisto, nosotros caminamos mucho, pero cuando ya estábamos cansados y que teníamos que llegar a algún lugar, a alguna cita, de un lugar a otro rápidamente, pues tomábamos Uber. Y en ocasiones pues teníamos que tomar obviamente 2, porque éramos un grupo de 6 personas. Rentamos Airbnb y lo que hacíamos era que comprábamos en el súper todo para desayunar, para luego ya estando en la calle no tener que regresar y comer y conocer diferentes comidas. Me encantó, sobre todo, que me quedo con Portugal, y es esta amabilidad y esta cercanía que tienen con México. Y aún así es importante destacar las diferencias que tienen, por ejemplo, en los horarios de comida. Ellos comen mucho más temprano, empiezan a comer a las 12, muchos restaurantes cerraban a las 2:30, tenemos que esperar hasta las 5:30 para poder volver a comer, y no abren, cierran a la hora de la comida. Eso me impactó. Estamos acostumbrados que en México abre corrido todo el día, muchas personas ni siquiera tienen tiempo para comer, porque tienen que hacer estos trabajos que requieren de clientes, ¿no? De gente que atiende a sus locales. Allá sí hay muchos lugares que cierran y que hay ciertas horas en que no están abiertos. No sé en qué consista, si estamos pensando en que lo que quieres es seguir generando. Hay muchísimos turistas y nos contaron que hay muchísimos extranjeros que llegan a instalarse en Portugal, porque todavía es relativamente baratos los impuestos, y se empiezan a llenar cada vez de más extranjeros. Empezamos a buscar, que siempre hay México en el mundo,
Y aunque sí vimos algunos locales mexicanos, no tanto como en otros países, la gente es muy tradicional y a ellos les gusta comer lo que ellos están acostumbrados. Y si es para turistas puede ser, pero la gente local le gustan sus tradiciones, sus costumbres y lo que ellos hacen. Otra cosa que es sumamente barata y deliciosa es el vino. Allá tienen la Ribera del Duero, entonces puedes pedir vino que aquí lo consigues sumamente caro y allá no tanto. Entonces puedes pedir el vino de la casa o por lo menos explorar diferentes regiones que están por allá, que casi todos son muy buenos vinos. Entonces eso también es una experiencia deliciosa. Fue un viaje muy divertido, de muchas experiencias. Uno de esos días que fuimos a Oporto, bueno, nosotros le decimos Oporto, ellos le dicen Porto, llegamos a un pequeño poblado que se llama Aveiro, que es en donde están estas casitas de colores, si lo quieres googlear, estas casitas de colores al lado pues pienso que ahí no era el mar, debe de haber sido un río que desemboca al mar, aunque del otro lado era mar, entonces sí, están las casitas y dan a esta como laguna y luego del otro lado ya está el mar, porque también fuimos a conocer esa parte de la playa y las casitas están muy pintorescas. Ahí pedimos una tripa y yo no la probé, la verdad, porque casi no como postres ni como dulce. Es una crepa rellena de o Nutella o un chocolate. A mí me pareció que había como varios localitos ahí y había filas para que la gente la pidiera. Y yo creo que no le atinamos al local porque lo que yo vi que pidieron mi hijo y una de sus amigas fue una crepa muy gruesa que me parecía que estaba cruda y la verdad no se me antojó. A mí se me figuró algo similar a lo que hacen las marquesitas. Pero bueno, es algo que es muy común allá y que es muy popular. Otra cosa que vimos que fue peculiar fue piñas coladas. Cuando le pregunté a la gente local de las piñas coladas, dicen que no entienden por qué las piñas coladas. Entonces siento que son estos extranjeros que están poniendo como sus stands para atraer a los extranjeros, porque la piña colada no tiene nada que ver con Portugal. Creo que eso es más tirándole a brasileño. Pero había un montón de localitos con piñas coladas. Nos explicaron que no aceptáramos ni siquiera ver ninguna de las artesanías que nos ofrecieran la gente que va caminando en la calle, muchos son africanos, porque en el momento en que la tocas te obligan a pagarla. Entonces era muy chistoso porque los veíamos que se acercaban y inmediatamente nos volteamos para otro lado o decíamos que no. Eso pasó también, creo que les conté las historias de liderazgo en Colombia y también allá hay como mucho venezolano que está haciendo lo mismo. En todas partes hay estas personas que te tratan de vender las artesanías y luego ya no te puedes librar de las artesanías. A Aveiro fuimos en tren, vas y vienes, es sumamente sencillo ir y venir, aunque pues te puedes hospedar ahí. Aveiro lo que también tiene de fama es que es como la Venecia de Portugal. Entonces tiene un canal que va por el medio en donde vas paseando por góndolas y a mí se me figuró un poco, porque para mí fue pequeño, pero está muy lindo, como cuando vas a la isla en Acapulco que tiene ese canal por el medio, o cuando vas a Las Vegas que tiene el canal por donde vas viajando en las góndolas. Es igual por acá y vas caminando, el pueblito está muy pintoresco y ahí hay unas tienditas en donde compramos unos azulejos, porque ese es otro tema que destaca en Portugal, los azulejos. Hay unas bellezas de fachadas de departamentos, de casas, y no entramos a todas las casas, pero otras tantas lo tienen por dentro. Entonces entras a esta tienda y todo es azulejos para ponerlo caliente, para poder pegar en la pared, para poner cuadros, platones, tiene unas vajillas espectaculares. O sea, hay unas cosas muy bellas en Portugal. Nos faltó conocer mucho más de Portugal, nos tocaron días nublados en Portugal, así que yo espero poder regresar tanto a Porto como a Lisboa próximamente para verlo en un día soleado, porque si así fue un viaje espectacular, estoy imaginándome cómo va a ser cuando sea un poco de clima mucho más cálido. Otra cosa importante es que hay gitanos y tienen las mafias que tienen muchas personas, tanto en favelas como en lugares de locales. Fuimos a platicar con un restaurantero de México, de Guadalajara, que vive allá y que tiene su restaurancito.
Y nos decía que, le dije, que aquí no hay tacos cuando sales del antro, de salir de noche del bar. Y dice, la verdad es que es muy complicado porque los gitanos tienen acaparados los stands de hot dogs. Y es como una mafia que si llegas tú y pones tu puesto, muy probablemente te manden el maleficio a la guardia, a la policía. O sea, algo te va a pasar si les quitas mercado. Entonces, en todos lados hay este tipo de mafias, este tipo de situaciones. Aún así, es una ciudad súper segura, que puedes caminar tranquilamente. Solo hay carteristas como en todas partes, pero no hay inseguridad. Entonces, eso hace muy sencillo salir, caminar, hacer ejercicio. El pastel de nata. Ese me faltó explicarles. Es el postre más tradicional de Portugal y es una delicia. Insisto, yo no como postres, lo probé, está bueno. Mi familia lo disfrutó mucho más que yo. Pero es un pastelillo de nata que la receta se supone que es secreta y que no todo el mundo tiene la original. Y sí lo encuentras en diferentes pastelerías y panaderías, pero hay una que es especial para esto, en donde tiene otro nombre y ahorita se me fue el nombre porque creo que en Lisboa se llama pastel de nata y en Porto tiene otro nombre, o al revés, viceversa. Ahorita les estoy quedando mal con el otro nombre porque se me fue. Pero bueno, de estos viajes llego muy energizada, llego entendiendo qué es lo que tenemos acá, porque acá tenemos muy buen servicio, acá tenemos la posibilidad de tener también la amabilidad de la gente, pero puedes entender esas pequeñas sutilezas que no es que estén mal cuando se tardan en, por ejemplo, dicen que la parte de documentación es muy lenta. Y yo me pongo a pensar y digo, sí, claro, en México también hablan de mucha burocracia, pero que entiendo que allá es todavía mucho más lento toda la parte de trámites, etcétera, etcétera. ¿Qué más les puedo contar de por allá de Portugal? Pero sí vi cómo nos abre la perspectiva, nos abre el nivel de conversación, del entendimiento de las diferentes culturas de otras personas. Por ahí luego ya en la vacación, y ahí me voy a detener mucho menos porque no quiero robarme mucho tiempo de este podcast, nos cruzamos en tren a Vigo y luego rentamos un coche para manejar por la costera de Cantabria hacia Santander, en donde comimos, y a San Sebastián, que me parece una belleza. Ya les había yo contado, hace 2 años fui por primera vez a San Sebastián y me quedé profundamente enamorada de esta ciudad. Me parece una ciudad que tiene mucho que ofrecer, mucha gastronomía, mucha gente. También puedes caminar, las vistas son espectaculares. Tienes acceso al mar, a la naturaleza, a la comida. En el Casco Viejo probamos pinchos y probamos uno de cada uno. No en balde hoy estoy pagando y regresando todo esto que disfruté, porque algo que tengo claro es que aunque busco mi salud, también busco pasarla bien y conocer y aprender de este tipo de situaciones, y la gastronomía también es cultura. Así que hoy las estoy pagando haciendo el ejercicio, poniéndome en régimen otra vez. Pero no me importa, porque fue un viaje sumamente divertido. Otra cosa importante que me gustaría compartir es, viajamos familia de 6. O sea, iban mis 2 hijos, mi hija fue una parte del viaje y la otra ya no, y mis cuñados. Y viajar, aunque sea en familia, puede llegar a ser complejo. Y viajar, o sea, esto ayuda al entendimiento, el respeto a que las personas son diferentes y puedas pasarla bien. Pasa mucho en las organizaciones, que cuando alguien no es como tú, tienes esta expectativa de que debería de hacer las cosas así porque yo las haría, o debería de cocinar de tal forma porque yo así cocino. Y aunque somos de la misma familia, pues cada uno tiene su minicultura, su microcultura. Y descubrimos que se puede llevar una muy buena relación de diversión siempre y cuando respetemos, seamos acomedidos, ofrezcas ayuda, pidas apoyo. Todos colaboramos de una u otra forma, todos tenían asignadas ciertas tareas, no era una sola persona la responsable. Otro día les contaré la historia de las llaves del cuñado, si les interesa pónganme aquí, pero todo este tipo de cosas que pasan en las experiencias de los viajes, que fueron sumamente divertidas, la verdad te da la certeza de que puedes convivir en culturas diferentes. Si tú te estás cambiando de empresa, si tú llegas a una nueva cultura, siempre que respetemos que hay diferencias, pero que sean diferentes no quiere decir que estén mal.
puedes aprender a través de entender estas diferencias. Imagínense, en la misma familia, pero en diferente país, con diferentes horarios, con diferentes compromisos y colaboraciones que teníamos que cumplir. Y esto hizo una gran diferencia. Así que espero que hayas disfrutado este pequeño storytelling de este viaje, de estas historias de liderazgo que aprendí en Portugal. Ponme tus comentarios. Si ya fuiste a Portugal, ¿tú qué aprendiste que me faltó, que no haya compartido? ¿Y qué quieres saber más de este viaje que te interese para que puedas elevar tu liderazgo?